Hola, mi nombre es Ingrid Sánchez Quiroz, soy del grupo 5 de Física 1 y a continuación les presentaré un nuevo tema. El tema será leyes de Newton. Y ese será el tema del día de hoy. Bueno, antes que nada, vamos a definir algunos conceptos que nos serán de utilidad para este tema. El primer concepto que veremos será el de fuerza. ¿Pero qué es una fuerza? ¿Por qué necesitamos saber este conocimiento? Bueno, la fuerza se define como capacidad para realizar un trabajo físico o algún movimiento. También se puede ver como un vector que puede cambiar el estado de reposo, que es el estado estático, o el movimiento de un cuerpo. Para entender mejor la fuerza, voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo este marcador, si yo lo toco, se mueve para acá, si yo lo toco, se mueve para acá. Entonces, ¿qué estoy haciendo al mover este marcador de un lado al otro? Es aplicar una fuerza para que el objeto, que en este caso es el marcador, deje de estar en su estado de reposo, que es como estaba así. También puede ser para enfrente o para acá. Entonces, creo que de esta manera queda un poco más asentado este concepto. Bueno, otro concepto que nos va a servir mucho es el siguiente. Es el de la fuerza de gravedad. ¿Y a qué me refiero con esto? Es la fuerza que ejerce la Tierra sobre los objetos. Por ejemplo, una manera más fácil de entenderla es: yo tengo este plumón, lo estoy sosteniendo, si lo suelto, ¿qué pasa? El plumón cae hacia abajo hacia el centro de la Tierra, debido a que la Tierra jala a todos sus objetos para situarlos en su centro o en el suelo, en este caso. El otro concepto que vamos a ver es el de peso. ¿Y a qué se refiere el peso? Pues se refiere a la masa de un objeto multiplicado por la fuerza de gravedad. Entonces, no sé, si tenemos que este plumón pesa 2 gramos, eso se multiplica por la fuerza de gravedad, entonces queda 2 gramos por 9.81, que es la fuerza de gravedad. Entonces, esto es lo que nos indica cuál es el peso de los objetos que estamos teniendo, como en este caso es nuestro plumón. Y otro concepto que es importante es el de la masa. Bueno, la masa es la magnitud física que nos permite saber la cantidad de materia que tenemos en un cuerpo. Por ejemplo, este plumón, como ya hemos dicho, pesa 2 gramos. Y este concepto está relacionado con peso. Sin embargo, también fuerza de gravedad está relacionada con peso. Entonces, ya sabemos que al multiplicar este y este, obtenemos como resultado el peso. Ahora, introduciéndonos ya bien al tema, vamos a ver las leyes de Newton. La primera ley de Newton, o conocida como ley de la inercia, indica que un objeto permanecerá en reposo o en movimiento uniforme hasta que una fuerza llegue y actúe sobre él, que es decir, una fuerza externa. Por ejemplo, si tenemos esta pelotita aquí y la ponemos aquí, entonces llega nuestro amigo Jack, llega y la patea, pues antes estaba en reposo. Entonces, si alguien llega y la patea, se mueve y quita también su estado de reposo. Entonces, lo que hizo nuestro amigo Jack fue aplicar una fuerza externa para hacer que esta pelotita perdiera su estado de reposo. Bueno, la segunda ley de Newton indica que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él y también es inversamente proporcional a su masa. Entonces, tomando como ejemplo otra vez la pelota y a Jack, tenemos que la pelota
tiene su aceleración cuando Jack la patea. Entonces esta aceleración va a ser directamente proporcional a la fuerza con la que él pateó. Y de esta forma pues lo podemos entender un poco mejor. También pues para esto requerimos una fórmula. ¿Y qué fórmula es? Pues es sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Y esta es la fórmula para el uso de la segunda ley de Newton. Bueno, y por último veremos la tercera ley de Newton o la ley de acción-reacción. ¿Por qué digo que es la ley de acción-reacción? Es porque a toda acción le corresponde una reacción de la misma intensidad, pero en sentido opuesto. Aquí voy con esto, es por ejemplo, Jack va aquí y este borrador van a chocar, así. Entonces va una fuerza 1 con una fuerza 2, pero esta fuerza va para acá y la otra va para allá. Entonces, pues son opuestas, pero de la misma intensidad. O en la otra es, por ejemplo, cuando tú te recargas sobre una pared, tú te recargas y está tu peso para allá, entonces la flechita va para acá, pero también la fuerza de la pared va para acá. Entonces, estos son ejemplos claros de lo que significa la tercera ley de Newton o acción-reacción. Y por ahí una vez me dijeron en filosofía que también era conocida como la ley del karma, porque todo lo que tú hagas se te regresa y pues puede ser igual o peor, pero pues todo es como el círculo de lo que tú hagas se te regresa algún día, entonces también puede ser entendida de esta forma. Otro concepto importante que debemos de aclarar son las fuerzas de fricción. ¿A qué se debe este concepto o qué quiere decir? Es la oposición al movimiento de los cuerpos y se da en todos los medios conocidos, ya sea sólidos como esto, líquidos como el agua o gaseosos. Y existen dos tipos de fuerzas de fricción. La primera es la estática, o es cuando un objeto está en reposo, y la segunda es la fuerza de fricción cinética, que es cuando un objeto se mueve. Y bueno, el movimiento circular y fuerza centrípeta los debemos de conocer. Y se puede decir que el movimiento circular es aquel movimiento cuya trayectoria es una circunferencia, como la que está aquí, que está feliz porque es redondita. Y la fuerza centrípeta es aquella que va al centro de la curvatura, como la nariz, y representa a un movimiento acelerado. Por último, vamos a resolver un problema que tenga que ver con todo lo que vimos anteriormente o que conjunte todo lo que vimos anteriormente para poderlo entender de una forma práctica y aplicable. El problema que vamos a resolver dice así: un juego de feria tiene una plataforma circular de 8 metros de diámetro, que en este caso yo lo dibujé aquí, tiene 8 metros de diámetro, que gira con asientos de 10 kilogramos suspendidos de extremo de las cadenas de masa de 2.5. O sea, aquí está este circulito, que lo voy a marcar con rojo, se puede apreciar de mejor manera. Este círculo simula los asientos del juego, y esta es la cuerda, y este es el asiento de 10 kilogramos. Cuando todo gira, las cadenas forman un ángulo de 28 grados, que este sería, en este caso, aquí iría nuestro ángulo. El ángulo vale 28 grados. Vamos a poner también, es importante, la masa del asiento. 10. Perfecto. Forman el ángulo. Lo que nos piden es ver la rapidez de cada asiento y si un niño pesa 40 gramos y se sube al asiento, ¿cuál es la tensión de la cadena? Entonces tenemos que aparte el niño pesa 40. Entonces lo vamos a ir resolviendo por partes. ¿Cómo se resuelve este problema? Pues bueno, tenemos aquí que esta parte de abajo tiene aquí la tensión y aquí viene el peso, la masa. Y entonces si descomponemos para poder entender de mejor manera el problema del asiento, encontramos que su peso, su masa está en la parte de abajo, que va hacia abajo del asiento,
Pero la tensión va hacia diagonalmente, entonces tenemos que saber qué componentes van en X y en Y. Entonces tenemos que hacer la tensión, pasarla a esos componentes. Entonces la tensión se divide en Y y en X. Esto sería seno del ángulo y esto sería el coseno del ángulo. Entonces, ya que tenemos eso, podemos decir que en Y los componentes que tenemos es T, que sería la tensión, coseno del ángulo, es igual a lo que tenemos abajo, mg. Y en X tenemos T, seno del ángulo, igual a ma. Que esto si recordamos y volvemos a lo que ya vimos anteriormente, es derivado de la fórmula. El sumatorio de fuerzas es igual a ma, m por a. Y así quedaría esta parte. Entonces, esto sería aplicando la segunda ley de Newton. Ahora, esta sería nuestra parte A, pero esta no está completa, porque la aceleración la conocemos ya que como es un círculo es aceleración centrípeta. Entonces esto queda como T, seno del ángulo, es igual a m, por la fórmula de aceleración centrípeta, que es b cuadrada sobre r. Y esta es nuestra fórmula P. Y ya que tenemos eso, las igualamos, entonces queda T, seno de teta, es igual a lo que tenemos aquí. Tenemos mb cuadrado sobre r, esto sobre, separado, T coseno teta es igual a mg. Para poder sacar cuánto es la velocidad del carrito. Entonces, pues aquí podemos ver que podemos eliminar las tensiones, porque están dividiendo, se puede hacer. De este lado también podemos quitar las masas. Entonces lo que nos queda es seno entre coseno. Si hablamos de trigonometría, nos queda un componente que se llama tangente de nuestro ángulo, sobre una g, tan de nuestro ángulo es igual a b cuadrada sobre r, que es el radio, por g. Entonces, ya que tenemos esta, debemos de resolverla para poder sacar la velocidad. La velocidad la sacamos despejando esta fórmula. Aquí se borró. Entonces queda b es igual a la raíz cuadrada, para quitar este cuadrado, de rg por tangente del ángulo. Y si lo sacamos, da que la velocidad es igual a 5.19 metros sobre segundo. Y esto es el primer resultado que nos piden. Voy a anotar aquí con azul para que se quede como dato. Ok. Ahora lo que nos piden es cuál será la tensión de la cadena. Si conocemos que la masa del puro asiento vale 10 kilogramos y el niño que se va a subir pesa 40. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que poner, vamos a despejar la fórmula de tensión. ¿En qué fórmula de tensión se podía despejar más fácil de las anteriores? Pues en la de T, coseno del ángulo, es igual a mg. Entonces, ya que tenemos eso, era nuestra fórmula A, si recordamos.
Entonces eso lo despejamos la t y queda como t es igual a mg sobre coseno del ángulo. Y sustituimos. Nuestra m pues será la suma de estos dos, que da 50, por 9.81, que es nuestra gravedad, sobre coseno de 28 grados. Y esto da un igual de 555 newtons. Y esto será el valor de la tensión de la cadena cuando se suba Pepo. Aquí está Pepo en el carrito, que aquí está su sillita. Y esta sillita está amarrada aquí al juego. Entonces cuando Pepo se suba aquí, Pepo pesa 40 por tanto dulce. Y la sillita pesa 10. Entonces 10 más 40 da un total de 50 kilogramos. Y esto es lo que pesa, por eso se sustituye en m. Y los dos resultados finales, para concluir nuestro problema, fue que cumplimos el objetivo. Es que la velocidad es 5.19 metros sobre segundo y la tensión es igual a 555 newtons. Y así es como se resuelve un ejemplo del problema que abarca pues las leyes de Newton, la aceleración centrípeta, movimiento circular y todo lo que acabamos de ver en la lección pasada, que sería la lección teórica, y ahorita estamos en la lección práctica. Bueno, muchas gracias por su atención y los espero en un siguiente video.